Abrimos nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde estaremos estudiando la palabra de Dios y estudiando un solo versículo en este día y estudiando lo que nos tiene aquí la palabra de Dios. Lo que nosotros empezamos la semana pasada era un tiempo de introducción del libro de Primera de Juan, estudiando los temas, de qué se trata, de qué vamos a estudiar en estos libros. Y lo que nosotros vamos a ver en esta tarde es algo como una conexión, una segunda parte, si lo queramos ver de esa manera, de la introducción que miramos la semana pasada. Pero quería poner solo el versículo 5 porque hay mucho aquí, hay mucha buena enseñanza que sale de este versículo y no lo quería poner en la semana pasada porque iba a ser pues un sermón ya demasiado largo y no lo quería poner con lo que iba a venir del 6 en adelante, porque después se puede perder lo que la profundidad del 5. Porque el versículo 5 nos ayuda a entender la razón por qué él escribe el resto del libro. Y él pone el enfoque de lo que él va a escribir, porque como les he dicho, él va a tratar mucho contra las doctrinas falsas. Él va a hablar contra los anticristos de su tiempo. Él va a hablar contra la mala enseñanza que se encontraba durante estos tiempos. Y él va a corregir mucha doctrina incorrecta que tenía la iglesia. Él va a corregir ideas de la ética que tenía la iglesia. Él va a corregir la manera que la iglesia de este tiempo se relacionaba con la naturaleza. Y él va a enfocarse y va a hablar de todos estos temas y los va a corregir, pero antes de corregirlos, él pone la razón por qué él lo está corrigiendo, la razón por qué él está hablando de estas cosas. Y cuando nosotros no entendemos la gravedad de las cosas, cuando no entendemos la gravedad o la identidad de Jesús o quién es Jesús en comparación a otras cosas, cuando no entendemos el peso de la palabra de Dios y pensamos que es un libro religioso como muchos de otros libros religiosos, cuando no entendemos la importancia de obedecer la palabra de Dios completa y no solamente ciertos versículos y aplicar esto pero no aplicar lo otro, y cuando no entendemos esto es porque no entendemos quién es Dios, no entendemos por qué es lo que hacemos, por qué vivimos lo que vivimos o de la manera que vivimos, porque cuando no entendemos la gravedad, cuando no entendemos la majestad de nuestro Dios, entonces todo lo que viene con Dios se hace pequeño y solo lo que nosotros pensamos que es importante, es importante. Y es por eso que lo que hace aquí Juan en este versículo es iluminar la foto, iluminar la imagen que es Jesús. Y poniéndonos de pie en reverencia a la palabra de Dios, leemos el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1, que nos dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y de que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y tomamos nuestro lugar. Nos dice aquí Juan estas cosas, y hablamos la semana pasada estudiando los primeros 4 versículos, que Juan les está diciendo que de lo que ellos han escuchado, lo que ellos han tocado, lo que ellos han visto, de estas cosas ellos están hablando. Que ellos son testigos directos
aspectos de la obra de Jesús. Y les dice Juan en el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 1, de estas cosas nosotros les hablamos. Lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestras manos, de estas cosas nosotros les hablamos. Y nos dice aquí el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído. Les dice, de estas cosas que nosotros hemos escuchado, visto y tocado, de estas cosas le hablamos. Y ahora Él entra y les va a decir cuál es este mensaje, cuál es el mensaje que les da. Cuando nosotros pensamos de la palabra de Dios, o doctrina, o teología y cosas así, es posible que pensamos nosotros de la doctrina o de la teología como aspectos o temas que no nos involucran a nosotros. Eso es, la teología, la doctrina es para gente que estudia, es para los teólogos que pasan todo el tiempo estudiando libros de escrituras que ya son ancianas. Para nosotros no nos debe de importar la doctrina, la teología. Lo único que debe de importarnos a nosotros, personas comunes, es el amor. Y he escuchado mucha gente, he escuchado muchos predicadores decir, la doctrina no te tiene que separar, el amor nos tiene que unir. Nuestro amor tiene que ser más grande que cualquier diferencia doctrinal. Y el problema con ese tipo de pensamiento, el problema con pensar de esa manera, es que la Biblia nos dice pues todo lo opuesto. Lo que nos une es la doctrina. Usted y yo no tenemos relación con Dios, no el uno con el otro. Usted y yo no tenemos relación con Dios, no tenemos acceso al Padre, no tenemos la gracia, la salvación, la bendición. El hermano Martín se para aquí y dice, la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Amén, amén. Pero todo eso es solamente posible si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la salvación que solo viene de Jesús. Cuando nos paramos aquí y decimos, Jesús es la única manera para llegar al cielo. No sé si saben eso, pero esto es doctrina, esto es teología. Es la teología de la salvación. Cuando yo digo Jesús es la única manera para llegar al cielo, y ustedes dicen amén o mueven su cabeza para arriba, para abajo, eso es teología. Eso no es amor. Porque si yo voy a un mormón, si yo voy a un testigo de Jehová, yo voy a una persona que practica cualquier otra religión que no es la cristiana, y yo le digo Jesús es el único camino al cielo, yo les estoy diciendo a ellos, tu religión es falsa. Yo no les estoy diciendo, yo respeto tu religión. Yo no les estoy diciendo, lo que tú quieras creer, eso está bien contigo. Yo creo lo mío, tú crees lo tuyo. Yo les estoy diciendo a ellos, tu religión es la falsa. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero es la falsa. Si yo me paro aquí y yo digo, fulán restaurante X hace el mejor platillo X, yo estoy diciendo que el resto de los restaurantes no lo hacen tan bueno. Es lo que yo estoy diciendo. Y es por eso que tenemos que entender que la idea de pensar que podemos desviarnos de la doctrina o de la teología es un error que Satanás ha metido en la mente de cada cristiano que es sinceramente flojo. Cualquier cristiano que es lo sumamente flojo para no leer su Biblia, la justificación es porque yo no entiendo la doctrina, yo no entiendo teología. Y la doctrina es muy, muy simple de entender cuando entendemos lo que es.
Aquí Juan, hablando de lo que él les va a escribir, les dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. El mensaje que les vamos a dar, el mensaje que nosotros hemos escuchado, el mensaje que nosotros estamos anunciando es este. Este es el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Dios es luz. Ese es el mensaje. El mensaje que nosotros hemos oído de Él y que les anunciamos es Dios es luz. En otra parte vamos a leer y vamos a estudiar solo el versículo donde Juan nos dice, Dios es amor. Y vamos a ver, pues, ¿qué es eso? Porque escucho mucha gente en lo político decir, pues Dios es amor. Para poder que el cristiano no se pare en cosas que son justas, se dice, pues que no, Dios es amor, Dios es amor. ¿Qué significa eso? Pero aquí nos dice Juan, empieza Juan diciendo, Dios es luz. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y estudiamos y hacemos una investigación, nos damos cuenta de que lo que él está anunciando es un punto doctrinal muy, muy profundo, muy importante, porque lo que él está diciendo es que Dios es luz, y si Dios, no dice Dios es una luz, no dice Dios es una luz brillante, porque eso puede significar que hay otras luces no tan brillantes. Él no está diciendo Dios es la luz que brilla más que todas. Dice Dios es luz. Que todo lo que no es Dios, pues no es luz, está en oscuridad. Que la única luz que podamos ver es Dios. Y es por eso que nosotros, y de eso nos da la idea de lo que quiere él decir cuando él dice Dios es amor. Que el amor no es buenos sentimientos, no es buenas obras, el amor no es un carácter amable, el amor es solamente y exclusivamente Dios. Y lo que nos está diciendo aquí Juan, Dios es luz. Y si Él es luz, y termino lo que dice el versículo, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En este lugar, o en cualquier cuarto, pero en este lugar, cuando se prenden las luces, hay esquinas de este cuarto que siguen en una sombra, una tiniebla. Y no es una tiniebla profunda, pero hay sombra. Y en cualquier lugar, cualquier cuarto que nosotros entremos, pueden estar todas las luces prendidas, pero habrá una oscuridad de sombra o lo que sea, porque no hay un lugar donde la luz existe sin la tiniebla. Y lo que nos está diciendo aquí Juan es que en el Señor, en Jesús, en la enseñanza, en el mensaje de Jesús, no hay lugar para esconderse, no hay lugar donde va a habitar lo malo. Y cuando estudiamos en la palabra de Dios lo que significa y cómo usa la Biblia la palabra luz es usada en la Biblia para hablar de conocimiento, para hablar de sabiduría, para hablar de lo que es bueno, para hablar de lo que Dios ha creado. Miramos, por ejemplo, que las tinieblas siempre se usan en la Biblia para hablar de lo que está escondido, de lo que es malo, de lo que es satánico, todo lo que es contra las cosas y la voluntad de Dios. Miramos en Génesis 1:3 que nos dice que Dios creó la luz, que Él es el que hace y es el que causa el principio de la luz, que nos habla y nos enseña la palabra de Dios que el principio de toda sabiduría, de todo entendimiento no llega de nosotros, pero llega de Dios.
Dice el 2, o el segundo punto que yo tengo, no el versículo 2, Dios le da a su pueblo la luz. Y miramos esto en el libro de Éxodo, en Éxodo 13:21. Nos dice la palabra de Dios que Dios, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, Él les da por la noche luz y por el día los está guiando, pero les alumbra el camino, que Dios es nuestra luz. Dios es quien va a alumbrar y va a iluminar todo camino que nosotros vamos a caminar. Nos habla en 2 Samuel 22:29, David orando al Señor, él dice de Dios, y él en una oración él habla y dice de que Dios está alumbrando las tinieblas, y eso puede ser tinieblas de entendimiento, tinieblas donde hay oscuridad de nuestro conocimiento, de pecado, de lo que sea. Pero cuando nosotros entendemos que la luz es Dios, que Dios es luz, que Dios ilumina todo aspecto, que no hay nada escondido delante de Él, entonces nosotros podemos entender que delante de nuestro Dios, y por qué la Biblia empuja y nos enseña y nos dice que delante de Dios no hay nada oculto. Nosotros no podemos esconder nada delante de Él porque todo está iluminado. Es por eso que la idea de una persona pensando que puede engañar a Dios es algo que no es cierto, y es algo ridículo. La idea que nosotros pensamos, si yo lloro, si yo en la iglesia derramo lágrimas, Dios va a pensar que yo le amo. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce quiénes somos en todo aspecto. Nosotros podemos engañarnos el uno al otro, pero a Dios nunca lo engañamos. Y miramos muchas veces cuando una persona, por ejemplo, va a un campamento, y tiene un fin de semana lleno de una experiencia religiosa y siente cosas que nunca ha sentido y siente el fuego de Dios y dice, wow, Dios ahí está. Y regresan, bajan de la montaña y ya nunca sienten eso hasta el año que viene, donde ellos van a otro campamento. Y esta persona es como una persona hinchada. Y es una persona hinchada espiritualmente porque caminan y viven sus vidas conforme a las experiencias que ellos tienen y no conforme a la luz que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros pensamos que nuestras experiencias religiosas es la luz de Dios, nosotros caminamos viviendo solamente de lo que sentimos, viviendo solamente de lo que nosotros pensamos que es Dios y nunca de lo que verdaderamente es Dios. De ahí sale pensamientos o doctrinas donde hay gente que dice, pues yo voy a la montaña, yo voy a la playa y al mirar el agua yo puedo adorar a Dios, porque es ahí donde está Dios. Y viene de una idea donde se piensa tan alto de la naturaleza que uno piensa solo ahí está Dios. Y el error con eso es que la Biblia nos dice Dios está en todo lugar. Yo no necesito una montaña para adorarle, yo no necesito una playa para adorarle, yo solo necesito un corazón arrepentido delante de Él y yo le puedo adorar, yo le puedo glorificar. La luz de Dios está en todo lugar. La luz de Dios nos acompaña en cualquier lugar que nosotros queramos buscarla. Y es por eso que cuando vivimos nuestras vidas en experiencia, se nos olvida que la palabra de Dios está escrita de personas comunes como nosotros que conocieron a Dios día tras día, de que crecieron en las cosas de Dios día tras día. Y el error que se comete es de pensar que nosotros fuera de la luz, fuera de la palabra, fuera
de lo que está escrito, vamos a conocer a Dios. Podemos tener la relación, una experiencia perfecta, espiritualmente hablando, donde sentimos todo profundo, lloramos todo, y no conocer a Dios para nada. Porque lo que nos acerca a la luz, lo que nos ayuda a nuestro entendimiento, no es una experiencia, es la profundidad del conocimiento que se alumbra en nosotros. Es por eso, es como una experiencia sexual. Cualquier persona puede tener una experiencia sexual, cualquier persona puede sentirse bien a través de una experiencia, pero solo los matrimonios que están interesados en conocerse y tener una intimidad no solamente física, pero mental, emocional y espiritual, conocen lo que es cuando nos dice la palabra de Dios que ellos se hicieron uno, que se conocieron. Cualquier persona los sábados, los viernes pueden ir y tener una experiencia sexual donde ellos sienten el placer, pero no todos pueden tener la profundidad de tener una conexión con una persona. Y es por eso que nosotros no nos dejamos llevar por la gente que tiene una experiencia de placer. Nosotros no queremos el consejo de una persona que se acuesta con muchas personas y dice, pues yo sé lo que es tener placer, porque nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una conexión en nuestro matrimonio que va más allá de eso. Es por eso que muchas veces estas personas que solo viven del placer se quedan solos o solas, queriendo y anhelando algo más profundo. Estaba mirando un video de personas así y una de las mujeres está diciendo, yo solo quiero un mejor amigo. Esa mujer que tiene acceso a cualquier hombre que ella quiera, y ella dice, yo solo quiero un mejor amigo. Yo solo quiero tener a alguien con quien yo le pueda decir de mi día. Imagínense, qué triste es eso. Porque nosotros pensamos, si yo tengo una experiencia, si yo puedo llegar y lograr una experiencia, es todo lo que voy a necesitar. Y hay mucha gente en la iglesia que es así. Viven sus vidas conforme a las experiencias. Yo sentí a Dios, yo sentí el Espíritu de Dios. Yo estaba caminando y sentí como un fuego en mi alma. Pero no tienen la fe para creer que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Les dices a ellos, Dios te ama, y ellos dicen, seguro. Tienen experiencias, pero no pueden llegar a Dios con sus necesidades pequeñitas, porque no conocen a Dios, no tienen la luz de Dios. Y nos habla de estas cosas en 2 Samuel, se nos habla de estas cosas en Éxodo. La luz que ellos tenían en la noche, el pueblo de Israel, era para iluminarlos, para que ellos supieran, no están solos. No siempre que leamos la Biblia vamos a sentir algo y vamos a ver algo y vamos a poder, wow, yo aprendí algo. Hay veces que la vamos a leer y hay veces que no vamos a aprender nada, pero lo que sí vamos a recibir es la fidelidad de Dios. Dios está conmigo. Estamos leyendo en el calendario de leer la Biblia, estamos leyendo de Abraham en Génesis. Y algo que a mí se me hizo interesante leer esta semana es que nos dice que cuando el Señor llama a Abraham, él tenía 75 años. Y cuando se le da a su hijo, él tenía 100 años. Y lo que se me hizo interesante es que del tiempo en Génesis 9, pienso que es, a Génesis 21, algo así, donde se le nace Isaac, habían pasado 25 años. La Biblia no nos habla
día a día de esos 25 años, pero por 25 años nos dice la palabra de Dios que caminaba Abraham con Dios. Nosotros podemos perdernos en experiencias porque se nos olvida que lo que valoramos o lo que debemos valorar de Dios es la luz que es constante, es la fidelidad que es constante, la consistencia de Dios es lo más bello que nosotros tenemos de nuestro Dios. Imagínense si nuestro Dios fuera inconsistente como nosotros. Imagínense si cada vez que nos levantamos no sabemos si Dios está de buenas o de malas. Nosotros no sabemos si Dios se siente, está en la actitud de querer escucharnos y dice, no, hoy yo estoy cansado, no quiero escuchar nada. Nosotros sí somos. Nosotros somos inconsistentes. Nos levantamos mañana y decimos, es lunes. Qué flojera leer la Biblia. Hoy no, mañana. Nos levantamos el martes. Iglesia, hoy no, pues el pastor va a leer la Biblia. Espero que él la lea. Llega el miércoles, no, pues ayer fue la iglesia. Todavía me recuerdo el mensaje, cierta porción. El jueves leemos la Biblia. Y nosotros somos inconsistentes. Nos levantamos un día y todo va bien. Voy a buscar a Dios. O al contrario, nos levantamos un día, todo va bien. No, pues hoy no necesito de Dios. Nos levantamos otro día, todo va mal. Señor, yo vengo a ti. Porque imagínense si nuestro Dios así fuera. Que nosotros nos levantaríamos y no teníamos idea si Él está contento, si Él está enojado, si Él tiene energía para escucharnos o no. La fidelidad de Dios se adora y cantamos de la fidelidad de Dios porque es constante, es consistente. La razón por qué a mí me encanta tanto el versículo que nos dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días es porque eso habla de la consistencia de nuestro Dios. Que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, no importa lo que pasó el día anterior, no importa lo que está pasando en México, en Irán o en Venezuela, las misericordias de Dios son nuevas todos los días. No importa si yo me levanto feliz, si yo me levanto enojado, no importa si leo la Biblia, si no la leo, si yo llegué al servicio, no importa. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con ustedes, tiene todo que ver con que Dios es fiel. Y es por eso que cuando hablamos y nos dice aquí que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, nos habla de que Él está iluminado, pero que en Él no hay ninguna oscuridad alguna, porque la inconsistencia es tiniebla. En Él no hay nada oscuro, en Él no hay nada malo. En el libro de Esdras se nos habla que los ojos de Dios iluminan el camino del hombre. En Micaías, y les leo este versículo en Micaías la palabra de Dios nos dice, Micaías 7:8, dice la palabra de Dios, les leo el 7 y el 8, dice: pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas el Señor es mi luz. Y esto nos habla que Dios Micaías, está hablando de que Dios es la salvación, el escudo de él, del hombre, de Israel. Y aunque hemos caído y podemos caer nosotros en pecado y podemos caer en momentos donde Dios está trayendo su juicio contra nosotros, aunque podemos pecar y nos aleja el pecado de la presencia de Dios,
Micaías aquí da un principio muy importante para todos nosotros, porque todos nosotros podemos encontrarnos en situaciones de pecado, donde se nos dice: no te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas el Señor es mi luz. Cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en pecado, se nos olvida que nuestra luz es Jesús, que nuestra luz es el Evangelio de Cristo. Es por eso que hay mucha gente en la iglesia que camina con una condenación tan profunda, con un peso tan profundo de una condenación propia, que se sienten culpables y cargan con ellos el peso de cosas que han pasado que ya han pasado. Y ellos caminan diciendo: porque yo viví así, porque yo hice esto, por eso está pasando esto. Pasó esto porque yo hice esto. Y caminan y se dicen: pues es porque tú eres esto, ¿cómo Dios te va a escuchar? ¿Cómo Dios te va a hablar? Mira lo que hiciste hace 10 años, mira cómo trataste de aquí. Y eso no viene de Dios, iglesia, eso viene de Satanás. Porque de Dios solo viene la gracia, viene la convicción, pero la convicción sirve para que uno diga: Señor, me arrepiento. Nos dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Para eso sirve la convicción. La convicción no sirve para hundir al cristiano en emociones negativas. La convicción nos sirve para que nosotros nos llenemos de condenación y nos echemos la culpa porque esto o esto pasó. La convicción sirve para que en ese momento nosotros podamos reconocer: Dios me está salvando aquí, Dios me está dando la luz, me está dando lo que necesito para salir de mi situación. Y como un salvavidas que se le tira a una persona que se está hundiendo, pues tenemos que agarrar. Porque si no lo agarramos nos vamos a hundir. O una persona que se tira de un avión. Lo que les va a salvar tienen que jalar para que salga lo que los va a salvar. Si nosotros vivimos nuestras vidas llenos de condenación propia, llenos de las tinieblas de nuestro pecado, y nunca nos atrevemos a decir: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, vamos a hundirnos, vamos a caernos y vamos a vivir en las tinieblas, no porque Dios nos olvidó, sino porque nosotros nos olvidamos. Él es nuestra luz. Hay veces que me levanto, yo siempre quiero levantarme a las 5, según yo, hacer ejercicio, leer la Biblia, prepararme. Hay veces que lo hago, hay veces que pues me gana me gana la cama. Pero cada vez que me levanto, cuando logro levantarme a las 5, no quiero levantar a mi esposa y no quiero prender la luz y quiero caminar bien despacio y agarro mi celular y alumbro solamente el piso, porque si lo muevo para acá, ¡ay! Todo camino. Y es lo que, y hay veces cuando me levanto ya más tarde, pues me levanto con una libertad, porque pues ella pues ya está despierta o ya es tiempo de levantarnos. Me levanto sabiendo pues tengo que prender la luz y todo eso. Y en esos momentos ha pasado que salgo del cuarto y se me olvida algo y digo: no, ya no puedo entrar. ¿Qué voy a hacer? Y me quedo pues atorado en la sala hasta que llegue el tiempo que se levante, porque si entro pues no tengo luz, no puedo entrar. Y nosotros hay veces que nos levantamos en nuestras vidas, nos levantamos y caminamos en nuestros días y se nos olvida y tratamos a nuestro Dios como yo trato a mi esposa cuando ella duerme, no la quiero levantar. Y nosotros vivimos nuestras vidas y decimos: pues no quiero molestar a Dios con esto.
No quiere decirle a Dios de esto. Ya le dije a Dios de esta necesidad, no le quiero decir otra vez. Y nos dice la palabra de Dios lo opuesto de eso. El que pide, el que toca, el que busca, a esa persona se le da. Y nosotros decimos, pues porque yo ya le pedí la semana pasada que me ayudara con esto. Ojalá que me escuche. No lo quiero molestar. Sé que tiene mucho. Y nosotros tenemos que recordarnos que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como nos dice Romanos 8, somos coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo para recibir la herencia en el Señor. Que si nosotros somos hijos de Dios, pues hay que actuar como hijos de Dios. Hay que actuar como hijos. Hay que tener la confianza de molestar a nuestro Padre Celestial. Hay que saber y tener la fe de que Él tiene todas las respuestas para nosotros. Hay que tener la fe y saber que Él no se va a enojar con nosotros porque no le pedimos. Y tenemos como evidencia en la palabra de Dios una y otra vez gente que le pide a Dios una y otra vez por la misma cosa. Y Dios nunca va a rechazar a la persona que le pide. Dios nunca va a ignorar a la persona que le pide. Porque Dios es un Dios bueno. Él es nuestro Padre. Y es por eso que nosotros tenemos que caminar entendiendo que cuando nos dice aquí la palabra de Dios que Dios es luz. Él es luz para alumbrar nuestro camino. Pero como nos dice Micaías, no te alegres de mí, no celebres mi caída, porque hasta en mis tinieblas Dios es mi luz. La luz de todo cristiano que ha caído en pecado es la luz del Evangelio. Es por eso que la palabra nos dice, nos llama a todos nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque la luz, la verdad es de ese llamado es que siempre va a haber aceptación y perdón al fin de esa llamada, al fin de esa oración. En Juan 12, versículo 36, nos dice Jesús que hay que buscar la luz, que mientras tenemos la luz, hay que encontrarla. Porque la luz nos salva. Y en Juan 12:46 nos dice, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Y cuando leemos este versículo, es posible que leamos solamente, pues, Dios es luz, pero la razón por qué es tan importante entender lo que nos está diciendo aquí Juan, el punto central de lo que él está escribiendo es esto: Dios es luz. Y si él va a hablar de una doctrina, si él va a hablar de corregir una teología, tiene que hablar de lo que es bueno, lo que es cierto, lo que es perfecto. Y él está iluminando a Jesús. Él está iluminando y poniendo a Jesús en lo más alto para que cuando Él enseñe y Él demuestre el pecado, el error que haya en estas iglesias, ellos puedan mirar lo que es bueno, lo que es perfecto. Esa comparación. Y Él está comparando la oscuridad, las tinieblas, con la perfección de Jesús, que Él es luz. En Él hay una salvación total. En Él está todo lo bueno. Y
Cuando él les escribe a esta iglesia, Juan escribiéndole a este grupo de iglesias, él les escribe y lo que encontramos es que había entre ellos problemas doctrinales, habían inconsistencias doctrinales en sus creencias. Les escribe y habían problemas de la ética que ellos tenían. Y también habían problemas de la relación con la naturaleza que ellos tenían. Es por eso que, como les hablé la semana pasada, entró la idea de los gnósticos, porque ellos habían pensado cosas incorrectas sobre la relación que el ser humano tiene y debe de tener con la naturaleza. Y la oscuridad doctrinal, el error doctrinal, siempre se arregla con enseñanza sana, con doctrina sana. Si nosotros hemos escuchado mala doctrina o doctrina falsa, y después escuchamos una doctrina que es diferente a la doctrina falsa, primero nos pensamos, pues, esto es completamente diferente a lo que yo he escuchado. ¿Cuál es verdadera? Y eso tenemos que, pues, buscar qué es lo que es cierto. Y cuando nos damos cuenta, pues esto era falso, esto no era correcto, lo correcto es esto, siempre se arregla a través de la enseñanza. No podemos arreglar doctrinas falsas con canciones. No podemos arreglar doctrinas falsas con oración solamente. Se arregla la doctrina falsa a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es solo la palabra de Dios que puede alumbrar la mente, el camino de nosotros. Porque si nosotros creemos una doctrina falsa, es solo a través de mirar la doctrina sana en la Biblia que nos vamos a dar cuenta, yo estaba mal. Y es lo que va a hacer Juan. Cuando hay ignorancia en la ética, como lo había en esta iglesia, se necesitan nuevos imperativos, se necesita nueva enseñanza, se necesita algo nuevo para enseñarles lo que es ser éticos. Y es lo que va a hacer Juan en este libro también. Y cuando hay problemas de relación, cuando hay problemas de que la gente está poniendo más importancia a la naturaleza, cuando dice, no, pues Dios se encuentra en el árbol y el agua y las flores, es ahí donde está Dios. El perro es igual al ser humano y vamos a amar al perro de la misma manera que amamos al ser humano. Es porque hay una relación, hay un entendimiento incorrecto de lo que es tener una relación con la naturaleza y con el ser humano. Y no estoy diciendo que odien a animales, pero sí estoy diciendo debemos de amar al ser humano más que amamos al animal. Y eso no debe ser controversial, pero en el año 2026 desafortunadamente lo es. Y nosotros tenemos que entender que hay esa corrección que se tiene que hacer. Y la única manera que se arregla ese error es trayendo, iluminando el problema que tenemos de amor. Y se arregla eso cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Y es así como se arreglan estos problemas de amor. Nosotros necesitamos amar más, amar mejor. Y se dice eso, necesitamos más amor. Y de cierta manera yo estoy de acuerdo, necesitamos más amor en la iglesia, necesitamos más amor entre nuestras familias, necesitamos más amor con nuestros amigos, pero empieza ese amor no con los seres humanos, sino con Dios. Entre más amamos a Dios, más vamos a amar a nuestro prójimo. Es por eso que la doctrina y la teología es tan importante. Porque entre más crecemos en entendimiento de las cosas de Dios, pues más crecemos en nuestro amor y nuestra paciencia y nuestra obediencia a esas cosas.
El jueves que nos reunimos como hombres y pasamos un buen tiempo estudiando el libro Conociendo a Dios, era bello mirar cómo todos llegamos a un entendimiento de que necesitamos aprender más de Dios, más de doctrina, más de teología, pues para ser mejores en nuestras casas. Si yo quiero amar a mi esposa más, yo tengo que amar a Dios más, no a ella. Porque entre más amo a Dios, entre más crezco en mi entendimiento de Dios, mejor esposo soy, no peor. Una persona no se acerca a Dios y se hace una peor persona. Una persona no crece en doctrina sana y en la verdad de la palabra de Dios y se hace peor en su casa. Y nosotros podemos tener evidencia, podemos tener experiencia donde la gente más religiosa es la gente más amarga que conocemos, pero esa gente está amando, está creciendo en la religión y no en la luz que es Dios. Entre más crecemos en la luz que es nuestro Señor Jesucristo, más amorosos nos hacemos, no menos. Más serviciales nos hacemos, no menos. Porque cuando Jesús es nuestra luz, la razón por qué servimos es porque Jesús nos dice, sirve a tu prójimo, ama a tu prójimo. La razón por qué nuestro amor va a crecer es porque el Señor nos llama a amarnos y amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Considera, nos dice Pablo en Romanos, las necesidades de otros antes que las tuyas. Considera a los hermanos mejores que tú. Eso no viene de una persona religiosa, eso viene de una persona pues que crece en las cosas de Dios. Es por eso que nuestra necesidad para crecer en las cosas del Señor es tan fundamental a todas las cosas que Dios nos ha dado. Si nosotros queremos ser más amorosos, no empieza con obteniendo más amistades, empieza con amando pues más a Dios. Si queremos orar que nuestros esposos o nuestras esposas se hagan más amorosos, la oración no es, Señor, darles un corazón romántico. Que le nazca, Señor, comprarme flores. Empieza, Señor, que se enamore más de ti. Porque un esposo que se enamora del Señor va a entender, pues yo tengo que amar a mi esposa como Jesús me amó a mí y está dispuesta a morir por ella. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que la conexión que existe y la conexión que existe en la vida de una persona que camina en la luz está completamente conectada a cómo esa persona vive en todos aspectos de la vida. Es por eso que entre más crecemos en nuestro entendimiento de la gracia de Jesús, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, tíos, tías, miembros de un trabajo, miembros de la iglesia nos hacemos, no menos. Entre más entendemos la palabra de Dios, más crecemos en nuestra capacidad de amar y de servir. Entre más entendemos la palabra de Dios, la profundidad de nuestra alabanza crece, porque sabemos cómo adorarle y servirle mucho más. Cuando nosotros tenemos un entendimiento muy bajo de las cosas de Dios, nuestras vidas demuestran eso. Nuestra paciencia demuestra eso. Nuestra manera de pensar el uno con el otro demuestra eso. Si yo solo quiero hablarles cuando yo quiero hablarles, si yo solo quiero congregarme con ustedes cuando yo quiero congregarme con ustedes, eso habla de un problema que yo tengo, no con ustedes solamente,
sino con Dios. Porque como vamos a ver en las semanas que vienen, si yo digo que yo amo a Dios, la evidencia es con ustedes. Porque yo no puedo decir, yo amo a Dios, Dios es lo más grande, Dios es lo más importante, la Biblia es lo más bueno, lo más mejor para mí. Dice, pero me cae gorda la iglesia. No cabe eso. Cuando eso es como una persona se expresa, es porque esa persona es una persona que crece en su amor y en su afección de la religión, no de Jesús. Nos dice la palabra de Dios que Jesús nos llama a amar, nos llama a perdonar, nos llama a caminar en la luz. Pero todo eso viene de una persona que está caminando conforme a las doctrinas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Hay que orar.